Saludos a todos nuestros seguidores de Lucha Libre y Más, el programa de la historia de la lucha libre y también de la historia de la República Dominicana. Como le he dicho a todos los seguidores del programa de Lucha Libre y Más, esto nada más no es lucha libre, esto es para hablar de historia también de la República Dominicana. Y qué más que un invitado que tenemos en el día de hoy para todos ustedes en el programa de Lucha Libre y Más y la historia de la lucha libre con nosotros. Porque hoy me voy a incluir también, porque con nosotros. ¿Cómo llamarlo? No sé llamarle sobreviviente, si llamarle una gloria de la República Dominicana, pero un patriota que lo dio todo junto a muchos grandes dominicanos, está al lado hoy, o yo estoy al lado de él, don Rafael Fafa Taveras. Don Fafa, gracias por aceptarme en su residencia. La primera pregunta para todos los que nos están viendo: su edad y de dónde usted es. Yo cumplí en noviembre pasado 84 años. Nací en un campo de Salcedo, San José de Cruz, y he sido una persona que ha asumido la vida con mucha tranquilidad. ¿Nombre de su padre y su madre, Fafa? Se llamaba Juan Taveras Tejada y mi madre Altagracia Elcira Rosario. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes, Fafa? Yo tengo 11 hermanos de padre y 3 de madre. 14 en total. ¿Qué número usted viene siendo entre todos ellos? El número 1. El número 1. Esos tiempos, porque yo le he dado a usted mucho seguimiento desde que usted empezó a narrar y yo empecé a interesarme por la historia y la vivencia de la historia de la República Dominicana. En un programa que no recuerdo, usted hizo como un relato de su vida cuando niño, de que no sé a quién era, que habían guindado y usted se dio cuenta de eso, usted, como que la policía iba pasando. ¿Usted recuerda eso, Fafa? Y no sé si fue su abuelo, su abuela, que dijo: tú nunca has visto nada. Mis abuelos maternos fueron los que me criaron. Y eran dos viejos muy amorosos, que me criaron en una forma tal que yo siempre los recuerdo con un inmenso respeto y amor. ¿El nombre de ellos? Hilario Rosario López y María Cristina eran mis abuelos. Mi abuela era una fanática religiosa y era miembro de todas las congregaciones religiosas y quería que yo fuera cura, y me llevó incluso a la iglesia para que fuera monaguillo, como preparación para lo que ella soñaba, que yo pudiera ir al seminario y investirme como sacerdote. Mi abuelo, sin embargo, era un supersticioso, y para mí esa convivencia entre mi abuela, una fanática religiosa, y mi abuelo, un supersticioso, me dio una lección de convivencia, porque ellos eran muy respetuosos, a pesar de la diferencia. Y mi primera escuela fue eso, convivir con las diferencias y saber cómo uno tenía que ser tolerante con ellas. Y sobre todo, porque mi abuela me metió en la iglesia, me hizo monaguillo. Y había un padre amigo llamado Millonario, que cuando mi abuela me llevó allá para que fuera monaguillo, me dijo: ¿tú te sabes el rosario? Dije que sí. Me hizo un interrogatorio sobre la cultura religiosa. No hay problema, me dijo. Entonces nos tradujo como en latín yo tenía que manejar para hacer monaguillo un texto que él me dio escrito de cómo tenía que responder el monaguillo a los sacerdotes. Y ese hecho hace que le digo a mi abuela: cuando él se aprenda eso, tú me lo traes otra vez. Y al otro día por la mañana yo le dije: abuela, yo me sé ya lo que el padre me dio. Y fuera: ¿cómo va a hacerse así? Ella no lo creía, pues yo te voy a llevar. Y me lleva allá, y el cura se sorprende de que yo pudiese en la noche y en la mañana de ese día
aprender la respuesta en latín, que él me entregó como la base para poder ser un apoyo como monaguillo del cura. Y entonces me dijo, ¿tú te sabes el rosario? Sí, yo me sé el rosario. Y me dijo, ¿y tú te sabes las letanías? Y yo, sí, yo me sé las letanías. Y eran en latín las letanías también. Y entonces me dijo, yo voy para la Loma el fin de semana. De Salcedo, la Loma por donde él iba era a Los Cacaos, de Los Cacaos a Montellano y de Montellano a la Almendra. Íbamos por la carretera entre Salcedo y Tenares para la Loma, pero regresábamos cerca de Moca por Villatrina, cuando cruzábamos toda la montaña. Y él me dijo, ¿tú te atreves a acompañarme? Yo, feliz, claro que sí, mi abuela también feliz, porque si tú te sabes el rosario, ya sabes responderme, yo no tengo ningún problema que tú me acompañes. Y entonces me llevó con él en ese fin de semana. Y cuando llegamos a la primera parada, que fuera de Los Cacaos, le dijo en la tarde, uno iba en vehículo hasta donde soportaba la carretera y uno llegaba hasta Ojo de Agua, la casa de los Mirabal, donde nació Minerva. Y ahí entonces se montaba en mulos. Y cuando llegamos allá me dijo, yo estoy estropeado, yo tengo un problema con esta silla de mulo, no puedo moverme. ¿Tú te atreves a ir a rezar el rosario? Y claro que sí, yo no tengo problema, yo era un chiquito fresco. Y entonces... Decidido. Él me dice que vaya y yo cojo y voy. Cuando yo llego, estaba lleno de señoras mayores y de gente, una capilla. Tenía un bombillo que tenía una planta, el dueño de la capilla. Y entonces, cuando yo llego y le digo a esos presentes, el padre no puede venir. Todo el mundo esperando el sacerdote. Está estropeado por venir en el mulo. Y me pidió que yo viniera a sustituirlo a él y a rezar el rosario. Fue un tumor entre esa gente. Pero el padre era español y hablando tenía dificultad para la gente poder seguir el léxico español. Pero a mí no, a mí me seguían porque yo era su lenguaje común. Y cuando yo comencé a rezar el rosario y a plantear el misterio doloroso de hoy y a decirle el contenido, se callaron y yo realmente organizo y digo todo el ciclo del rosario de los 5 misterios. Y entonces, después de decir la letanía y todos, yo abro entonces una conversación directamente con ellos, como el padre me había dicho. Tú tienes aquí, me dijo, un librito, tú lees este capitulito y cuando tú le leas eso, tú haces este comentario. Me enseñó 3 párrafos que yo debía leer y cada uno hacer un comentario. Y cuando yo termino el rosario y saco ese breviario religioso y le leo una parte y con el Espíritu Santo comienzo a hablarle de eso y lo hago 3 veces, fue una sensación de comunal entre esos, porque me entendían más fácil a mí. Entonces cuando yo termino, vienen todas esas viejas sobre uno, felices de encontrarse con un muchacho. ¿Y qué tú vas a decir? No. ¿Qué edad usted tenía, Fafa, en ese momento, más o menos? Yo creo que yo tenía 12 años. Y entonces con 12 años... Un prodigio. Sí, Un prodigio. Era un show para ellos, porque un muchachito joven. Y el hecho es que creó una conmoción entre todos esos viejos que estaban ahí, que este muchachito viniera a sustituir al cura. Pero ellos no se imaginaban que el cura y yo nada más teníamos 2 días de relación. Que era... Tremendo. Señores, ustedes saben, para los que me están viendo, mi hermano, lo único que faltó fue que o él se dejó de Bobby, o yo de Agustín, o él de Miguelina, y yo de Sofía. El eclipse en la cámara siempre me asiste. Ustedes saben que él es mi hermano. Continúe, Fafa, continúe. El hecho es que cuando yo voy donde el cura y le cuento en la noche cómo se dio el espectáculo,
que yo hice el rosario, que no hubo problema, que la letanía la dije también en latín, y que leí los 3 párrafos, y además de leer los 3 párrafos, le hablé como él me había opinado, y que la reacción de los presentes fue de sorpresa y de admiración, vinieron a abrazarme, a darme besos en la tierra. Muy feliz, tiguerito. Y entonces, así, al otro día, después de la misa, salimos para Montellano. Montellano es una loma de la provincia de Salcedo que queda muy alta en la cordillera septentrional. Y cuando llegamos allá, es en la casa de Liberato Núñez, se llamaba, que era el propietario de tierra que producía más café, pero era el alcalde también. Y entonces, cuando llegamos allá, me dice el asistente del dueño del negocio, mira, aquí hay una oferta. Había una acumulación en el almacén de café seco, porque hace frío. Tú tienes un catre o el café donde tú quieres estar. Digo yo, en el café, pues no lo da para... Y realmente será caliente, un café, acostado en medio del café con una sábana. Entonces, esas experiencias iniciales para mí fueron una novedad. Fue mi inicio en las actividades sociales y terminé entonces acompañando al padre a la operación religiosa en Montellano y luego seguimos para el Almendro, que es la salida por Villatrina. Era un tour de ir subiendo por Tenares, pasar por toda la Riviera Septentrional y terminar en Villatrina, que queda en su salida a la carretera 2 kilómetros de Moncayo. No sé si se oye allá, Bobby, pero entonces quiero preguntarle, y escúchame, porque tú eres maestro de ceremonia. No, claro. Entonces, quiero preguntarle a la Fafa, entonces, ¿qué lo desliga de no ejercer el sacerdocio? Espérate que yo voy a llegar ahí. Yo quiero que él llegue, porque espérate, yo quiero que él llegue a su pueblo de nuevo. Cuando él llegue a la casa, ¿cómo se va a hacer con el abuelo que es supersticioso, que le gusta también, como dice uno popularmente, que le gusta la brujería? Cuando llego a casa y yo le cuento a mi abuela, que era fanática, me besó, me abrazó, feliz, e insistió. Entonces esto es un buen comienzo, porque tú tienes que terminar siendo cura. Yo tenía como 12 años como hijo, y entonces siguió el cura incorporándome en la iglesia de Salcedo, a acompañarlo. Eran 2 sacerdotes, uno llamaba David Martínez, que era el padre, y él, que era el asistente, llamaba Cecilio Velarde, 2 agustinos. Y entonces el cura que andaba conmigo, con el que yo andaba, me cogió un afecto y un amor extraordinario por la muestra de apoyo que yo le di, que él no lo esperaba. Y entonces, con esa situación, él fortaleció entonces la propaganda de que sería una gran cosa que una gente que ha mostrado esa calidad de muchacho fuera cura, y que él me iba a apoyar en el seminario, y yo estuve ayudando a misa, insistiendo. Y entonces, cuando vinieron para el seminario, la primera vez yo era muy joven, me preguntaron cosas, pero me dijeron que tenía que tener más edad. Y yo estuve trabajando en la iglesia todo el año con mi abuela, con todo el mundo, acompañando al cura a los campos de Salcedo, que era una común de Moca en esa época, y sobre todo en todas las acciones y las ceremonias religiosas que habían allá. ¿Y cómo? Sobre todo con los entierros, que eran un acontecimiento en esa época. Me aprendí los responsos y yo se los respondía a ellos. Y en ese orden yo me compenetré profundamente con los religiosos. Con el único detalle que un día el párroco, que era el hombre mayor, en un entierro de esos de primera clase que he cantado, él estaba cantando el responso y yo le respondí en español, pero yo no tenía armonía. Me dice, oye chiquito, calla chiquito. Porque yo no podía cantar. Okay. Yo lo canto y tú me lo dices, no me lo cantes.
Y entonces, y la convivencia con su abuelo, siendo supersticioso, ¿cómo fue eso? ¿Él lo dejó que incursionara en la iglesia sin problema? Es que la abuela era la que dominaba. Es que parte de mi formación fue ver la armonía respetuosa de dos personas con posiciones diferentes conviviendo armónicamente. Entonces, fue mi primera lección de la vida. De esa convivencia tan bonita que usted tiene con sus abuelos maternos, su abuela, su abuelo, la iglesia, la comunidad, ¿cómo entonces Fafa, o Rafaelito, como se le llamaba en ese tiempo, cómo le decían desde niño? ¿Fafa o Rafaelito? Siempre me decían Fafa. Fafa. ¿Cómo llega Fafa al antitrujillismo, primeramente? ¿Qué lo lleva a usted a ser antitrujillista? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Mi abuelo había participado en su juventud en las luchas internas. Que había sido incluso miembro del ejército dominicano hasta en plena ocupación norteamericana, que había llegado en el 16 y estaba. Él dejó el poder comenzando Trujillo en el mando, y él había conocido a Enrique Blanco, que era un militar que se rebeló y se alzó, e incluso que llegó a ir a visitarlo de noche a mi campo, y él nos contó que allí estaba Enrique Blanco. Es decir, yo me desarrollé desde el principio conviviendo con la existencia de una hostilidad y de una oposición que hacía pensar toda la propaganda de la jefatura, y sin embargo allá había pasado una oposición. Yo me formé en los primeros tiempos en el marco de un hombre que había estado en las Fuerzas Armadas, que había sido militar, que había sido alcalde en el campo donde yo nací, y que entonces cuando yo crezco y me desarrollo tenía esa fortaleza de la variedad en lo que hacía la propaganda y lo que me decía mi abuelo, porque él me contó algo que me marcó para toda la vida. Su papá y él se embarcaron en una campaña a comienzos del siglo XX. Yo nací en el 38, ya él estaba grande, y entonces me dijo que en esa relación con su papá, eran unos 5 o 6 hermanos que vivían en mi mente. Le mataron a un hermano de ellos en un disturbio, y todos dijeron que no querían volver a trabajar hasta que no se cobraran esa muerte. Y efectivamente agarraron al que mató a su hermano, y no se supo con qué arma, porque ellos lo picaron entre todos. Lo encontraron en Yamasá, pues aquel. Me formo con ese respeto por la familia, y entonces viene el problema de la ilustración de las otras cosas de la vida. Él me dice, me contaba mi abuelo, que después del 14 o 15, antes de la propia invasión americana, hubo un movimiento, y él me decía que era un señor apellido Lalani, de Samaná, que encabezaba una protesta en la montaña contra el gobierno que estaba imperando, y que su papá lo convenció de que se fueran para integrarse en ese movimiento. Y efectivamente salieron, pero lo detuvieron en Samaná antes de incorporarse a la montaña. Y había una relación muy mecánica. Se lo llevaron a los dos, lo llevaron a la fortaleza, y cuando lo llevaron, lo que hicieron fue atarlo a cada uno de los dos a 2 árboles, cercanos uno de otro, pero atados al árbol. Y que él vio cuando vino una patrulla con Mauser, y fueron y le preguntaron a él su nombre y su edad. Mi abuelo estaba muy jovencito, y le dijeron, te vas a salvar por los años, porque tú eres menor de edad. En esa época era 21 años la mayoría, él no tenía 18, y entonces con ese tipo de vaina que lo ponen así, y que le dicen eso, él vio cómo los que vinieron frente a su papá
se formaron y le dispararon y mataron a su papá. Ha matado, y a él le dijeron que lo perdonaban transitoriamente porque era menor de edad. Pero eso es lo que te espera a ti cuando tú te hagas mayor de edad. Y él vio eso, y dice que él vio cuando vino una carreta, que era un aparato en esa época que movía bulo, una carreta. Y se llevaron, soltaron a su papá y se lo llevaron en la carreta. Él vivió su muerte y la dolorosa experiencia de verlo que se lo llevaban como una cosa más en la carreta. Entonces, basado en eso, a él lo llevan a la cárcel. Tenía 2 meses metido preso cuando se armó un tiroteo en los alrededores y al que lo estaba custodiando había dejado el fusil sobre la silla, y cuando él vio esa oportunidad y vio que había un tiroteo cercano, cogió el fusil y él se escapa y sobrevive. Y basado en eso él va a parar a la montaña y siempre me contaba la experiencia de convivir allá. Y ese hecho de ser mi primera información de la vida me marcó en cierta medida para ser un observador de la política. Y yo creo que ese hecho que me permitió después tener a mi abuelo como un sobreviviente que me está contando cómo él enfrentó la vida, fue para mí un rumbo marcado. Luego, que eso es lo que yo creo tiene más significación, cuando yo aparezco de su única hija en ese tiempo que tenía con mi abuela, eran 5 varones y ella. Entonces, cuando yo nazco y me estoy criando con él y estoy viviendo esa experiencia, es claro que yo tenía una mentalidad. Él también le va inculcando. Claro, le va inculcando todo eso, y tenía con él entonces una gran relación. Y cuando mi abuela insiste frente a todo eso, que yo tengo que ser cura, la primera vez me rechazan porque era muy joven, la segunda vez me rechazaron también, porque cuando me preguntaron de la relación de mis padres, ellos no se habían casado, porque en esa época se amancebaban. Son 2 hijos de un matrimonio cristiano que ellos me exigían para tener a un formado. Hacer ejemplo también. Hacer ejemplo. Se me rechazaron porque yo no era hijo de un matrimonio cristiano. Pero me dejaron el impacto de que mi abuela quería que yo lo fuera, que había ganado la confianza de los curas y que me compenetraba esencialmente con todos los pasos del cristianismo, de la misa, del rosario, de los reposos con los muertos. Y mi abuela era una beata que vivía permanentemente feliz porque tenía ese nieto, aunque le había rechazado ser cura. Entonces yo sobreviví a esas experiencias y yo creo que ahí en eso estaba el origen de mi actitud política y de mi relación con la gente. Porque ver a mis abuelos con esas diferencias, convivir, me dio un motivo que yo solo lo entendí después de adulto, de que las diferencias no eran una razón para después separarse o limitarse de nosotros, que había que convivir a pesar de eso, que se podía convivir, y yo lo había presenciado en un antagonismo muy claro entre un creyente y un supersticioso, conviviendo ellos dos. Esa fue una escuela para mí, entonces, en la formación y en la orientación de la política. Usted llega ya, como le había dicho antes, al antitrujillismo después del 14 de junio o antes del 14 de junio del 59. Viví en casa siempre con esa orientación de lo que pasaba. E incluso mi abuelo en el centenario, que fue en 1944, que era el centenario de la fundación de la República, vino acompañado de una sequía inmensa y de una gran hambre. Y mi abuelo compró una carnicería en Algarrobo, que era un campo cercano más a Villacina que a Salcedo. Y por la mañana yo la acompañaba él todos los días. Se levantaba antes de las 5 para ir a pie allá y poder volver. Yo tuve esa práctica y esa experiencia también. Es decir, me había formado con esa cultura en un círculo
cuando estoy crecido ya, yo tenía 20 años en el 58, lo cumplía en noviembre, y en enero del 59, tumban, como le decía, a Fulgencio Batista, y viene Fulgencio Batista a vivir aquí. Y eso era un motivo que hizo que mi abuelo me explicara la diferencia entre la prédica de la democracia y lo que hacía él. Por eso era un dictador. Y él decía, como el que tenemos aquí. Pero no lo decía en aire, me lo decía a mí muy discretamente. Entonces, estando en eso, que tumban al gobierno, ya yo con 20 años cumplidos y 2 meses, se da el hecho de donde surge mi primer vínculo, de que el día 6 de enero del 59, 5 días de Fidel haber ganado, pero no se iba a integrar, todavía estaba en la montaña, se reúnen en la casa de Yuyo de Alessandro, Manolo Tavares y Minerva, que vivían en Montecristi, pero estaban en ese tiempo en la capital, porque la mamá de Alessandro era hermana de padre de Manolo, se llamaba doña Carmen Tavares, y en esa reunión ahí del Día de Reyes, oyendo todas las informaciones que venían de Cuba y ver a los prófugos que estaban aquí, Minerva dice ahí, carajo, pero los cubanos salieron de un dictadorcillo y nosotros tenemos el jefe de 30 años aquí, no hacemos nada. Debemos tratar de salir de esta. Minerva había sido antitrujillista, había sido impediente en la universidad, y fue cuando regresó a la UAC que conoció a Manolo, con el que se casó. Y ahí entonces, para ese momento, ella en esa casa, a propósito de lo de Fidel, dice eso. Y entonces le plantearon ahí, cuando ella dice eso, la mamá de Yuyo de Alessandro, la hermana de Manolo, Minerva, no trate ese tema, porque la mujer de Yuyo, mi yerna, es hermana de la mujer de Ramírez. Y entonces, wow, eso no se puede plantear. Se cayó, pero ella salió para afuera. Y ahí entonces yo me encontré con un primo de ella llamado Ezequiel González, que era hijo de una hermana de la mamá de Minerva, un sobrino de ella, murió, y de Francisco Aníbal González Pachico, que está vivo, y que los tres éramos universitarios. Perdón, don Fafa. Según lo que usted me está relatando, y excúsame, Bobby, me está relatando, el detonante en la República Dominicana fue la Revolución Cubana. El levantamiento cubano del 1 de enero del 59. Que impulsó en mi generación la tensión en torno de, como dijo Minerva, que después lo generaliza, coño, pero si los cubanos salieron de un dictadorcillo, ¿por qué nosotros no salimos del nuestro? Y comenzó a impulsar una batalla que ella había estado comprometida, pues había tenido conflictos personales con Trujillo. Uno de ellos, que les puedo contar, es que en una ocasión Trujillo vivía en las provincias, reunido con la gente que tenía más reputación, y en una ocasión en San Cristóbal, en la casa llamada la Casa de la Caoba de Trujillo, allá invitaron a la gente más importante de la provincia de Salcedo, de la provincia de Payá, que era Moca, para nosotros tratar de ver cómo se avanzaba. Y entonces el gobernador de Moca en ese tiempo, son de la coincidencia, era Antonio de la Maza. Y Antonio de la Maza, que va a Ojo de Agua, donde el papá de Minerva, a invitarlo para que él vaya a reunirse con el jefe a San Cristóbal, a la casa donde se reunían ellos. Y como es natural, fue María Teresa, fue Dedé la mayor, fue Minerva, y fue el esposo de Dedé, el novio de Dedé, que era el papá de Jaime David. El papá de Jaime David. El papá de Jaime David Fernández Mirabal. Ese fue, que fue manejado.
Y cuando estaban allá, y llegaron a San Cristóbal, Manuel de Moya Alonso, que era un diplomático que tenía muy buenas relaciones con todo el mundo, fue a la mesa donde estaba Minerva y la sacó a bailar. Y dio una vuelta con ella y fue donde el jefe, y le dijo al jefe: mire, aquí tiene usted esta dama de la región, esta estrella de la provincia. Y Trujillo se paró y se encontró con un detalle. De que cuando fue, él conocía a Minerva, había tenido algunas conversaciones con ella, y cuando se para y le toma los brazos, la aprieta. Y cuando me lo contó Minerva a mí, y cuando él la aprieta a ella, ella le hace resistencia. Y entonces el jefe le dice: a usted no le gusta mi política, porque yo era un absolutista así. Resistirle un abrazo era que no le gustaba su política. Y ella se atrevió a decirle al jefe: jefe, no me gusta su política. Y yo nunca viví una experiencia de ese tipo, nunca fue en su brazo. Y entonces le dice a él que se detiene. Y si yo le envío un grupo de oficiales para que la convenzan, y ella les dijo sonriendo, me dice, echando hacia atrás: y si yo lo convenzo a ellos. Y Trujillo cogió y la llevó a sentar, porque eso no lo aguantaba. Entonces, don Fafa, la película de la mariposa relata eso así mismo como usted lo dice. ¿Eso fue verídico entonces? Claro que sí. Ella fue, se sentó, comenzaron a hablar de esa vaina, y el papá de Jaime David, Jaimito, cogió y le dijo: vamos a morir aquí. Pero cuando Trujillo hacía un acto, la gente no podía salir hasta que no se fuera. Y cuando notaron que esa mesa donde estaban las salcedenses estaba vacía, Trujillo dijo: llamen a la cumbre. La cumbre era un sitio de control que había, porque todo el mundo que iba para el norte y venía por la capital tenía que pararse en la cumbre, un control militar. Y cuando llamaron a la cumbre, que los teléfonos eran una cosa rara en esa época, eran un problema de control sobre todo esta parte, le dijeron: ese carro ya pasó por aquí. Jaimito era un gran chofer. Entonces pasó como media hora más hablando y dice Trujillo: llamen a la policía de Salcedo. Y cuando llamaron a la policía de Salcedo le dijeron lo mismo: ese carro pasó por aquí. Entonces al otro día amaneció ojo de agua entero el sitio donde nació y vivía Minerva, militarizado, y se llevaron para la capital al papá de Minerva, a Minerva y su madre, y lo trajeron para la capital. ¿Cómo se llamaba el papá de Minerva? Enrique Mirabal. Enrique Mirabal. A él lo trajeron a la capital, a él lo llevaron desnudo y lo metieron en una celda en la fortaleza Osama. Y a Minerva y su madre la llevaron a un hotel que decían el Hotel Presidente, que es donde hay una bomba hoy en la avenida Bolívar frente al Parque Independencia, que en el segundo piso estaba el hotel. A ella la trajeron ahí a las dos, detenida sin poder apearse de ahí en un segundo piso. Ella estuvo detenida ahí, y el viejo de ella, como 2 veces. El viejo se enfermó en la cárcel, porque no esperaba eso, murió poco después. Pero ellas vivieron una experiencia desoladora, porque un hermano de Trujillo llamado Virgilio, que era el que tenía menos hostilidad pública, tenía mucha convivencia, fue al hotel a decirle: mañana yo vengo a buscarla para que resolvamos esta vaina con el jefe. Y cuando él llegó, la mamá de Minerva estaba cambiada, con una cartera en la mano. Y cuando llegó, y ella sale adelante de Minerva para bajar, dice: no, doña, no es con usted, es ella. Y esa vieja le dijo: pues mire, ella no va si yo no voy. Y se echó para atrás y se sentó en la pared. Yo prefiero que nos tiremos de aquí, de esta ventana, y no que ella vaya sola y que arreglarse con el jefe. Es una vaina impactante. Claro. Y Virgilio va y dice eso. Y es una cosa... Va y se lo dice el... Señores que están viendo, es una exclusiva que va a dar brega. Usted vuelve a oír estas declaraciones que está dando don Fafa Tavera en exclusiva para Lucha Libre y Más. Continúe, Fafa. El hecho real es que
Eso marcó la relación permanente de Trujillo con la Mirabal, porque al tenerla presa 2 meses y encontrarse a los 2 meses esa respuesta, él ordenó que la pusieran en libertad, y al viejo también. Y llegaron entonces, pero iban a estar cercados, ya era una ubicación de vigilancia total. Pero así comenzó la experiencia de ella, y es lo que en enero del 59 nosotros comenzamos a conocer. Yo estoy diciéndole a ustedes lo que ella me dijo a mí y a otros de mis amigos. Porque usted lo vivió, usted estuvo con ella. Entonces, ese hecho de tener esa mujer de agitadora, de orientadora de nosotros, unos jóvenes, en el movimiento clandestino, que es, ella fue una activista tan... Disculpe, Fafa, disculpe. No era el 14 de junio, sino movimiento clandestino. Pero todavía no tenía nombre. No tenía nombre. La mera movimiento clandestino. Claro, movimiento antitrujillista basado en la experiencia de Cuba. Ok. Entonces ese proceso se va desarrollando, y ella, para facilitar su trabajo, se mudó de Montecristi a Salcedo y dijo que estaba enferma para que su mamá la cuidara. Y cuando nosotros la abordamos, ¿y por qué es esto, Minerva? Ella me dijo, oye, Manolo tiene una excusa para venir toda la semana a verme y en el camino fortalecer el vínculo con nosotros. Y eso fue un motivo para que se desarrollara la relación de la conspiración del 14 de julio. Y estando ahí nosotros, es que se produce que en Montecristi un compañero de Manolo que estaba involucrado en la conspiración mandó 2 personas a San Pedro de Macorís a hablar con un personaje que había ya, que era su amigo, para que se incorporara allá a la conspiración. Y el tipo era un agente del CIN. Y al otro día comenzamos a caer todos presos. Entonces, esa vivencia, con esa integración que no vivió antes, hace que el 14 de junio se desarrollara, y antes de caer preso hiciera una reunión más en enero de 1960 en la casa de Charlie Bogar, y era para tratar de darle coherencia al movimiento que era nacional. No tenía dirección, no tenía nombre, y ahí el 9 de enero Minerva propone en ese encuentro que se llame 14 de junio, en reconocimiento a lo que habían venido al país en esa fecha y habían matado. Y 2, que se asumiera el programa que ellos trajeron, porque nosotros éramos la continuidad de ese esfuerzo. En enero del 60. En enero del 60, y al otro día comenzamos a caer presos, pero entonces con la idea de que era 14 de junio, que tenía una dirección que encabezaba a Manolo, y Manolo lo encabezaba por influencia de Minerva en ese momento. Entonces, efectivamente, ahí nació mi vínculo con la política. Y como después se da el caso de la muerte de las muchachas. Antes de llegar ahí, Fafa, ¿en qué momento fue que Trujillo dijo que en Salcedo había una mujer que tenía más pantalones que los hombres y era más hombre que todos los hombres que estaban en la comarca? Yo no conocí eso. Trujillo sí dijo de Salcedo que él tenía 2 enemigos, la Mirabal y Locura. Eso sí lo dijo antes de matarla, en el hijo de Mirabal. Entonces, basada en esa situación, es que se produce yo sentirme involucrado cuando la muerte de esa mujer fue un impacto muy grande sobre mi conciencia. Y en ese sentido, yo no me atrevía a volver a estudiar, ni a dejar mi compromiso, sino a asumir la continuidad de la lucha. Y siento que esta acción de tener 62 años de la política, en cierta medida, es un impacto, hijo, de la influencia de Minerva y del respeto con lo que yo manejé esa relación con esa mujer. Señores, la vivencia de don Fafa Taveras, para los seguidores de Lucha Libre y Más, don Fafa, muchas gracias. Y un mensaje final para la juventud, que hoy en día no vive esa opresión ni esa tiranía. Esta es otra época. El pasado no tiene arreglo.
A pesar de lo heroico de ayer, yo he vivido siempre pensando en los desafíos del presente. Y el desafío del presente es que este país hay que rehacerlo, que hay que refundarlo, que todos los sacrificios, incluida la de la hermana Mirabal, son una contribución que tiene que ser tomada en algún momento por este país para que transformemos esta sociedad explotada y mal vivida que es la República Dominicana. Gracias, don Fafa, y gracias a todos los seguidores de Lucha Libre Más.